Vamos a la palabra, hermanos queridos, esta mañana. Mateos capítulo 21, del versículo 1 al 11. Mateo 21, del versículo 1 al 11. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Dice así su palabra esta mañana. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos su manto, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta es palabra del Señor, hermano. Gloria al Señor. Esta es la palabra de hoy. Esta es la palabra de hoy para usted y para mí. Gracias al Señor. Permiso, hermano. Esta misma reflexión, llamémosle así, hermano, o este cuadro que acabamos de leer, esta historia hermosa, bonita, de la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿ya? Más o menos 450, 500 años atrás. 500 años atrás, antes que sucediera lo que yo acabo de leer, antes que sucediera la entrada de Jesús a Jerusalén, sentado en este pollino, hermano, el profeta Zacarías lo había revelado. 500 años atrás. Está en la palabra. Está en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Lo dijo el profeta 500 años atrás, hermano. Era la forma de ingresar de los reyes para asumir su reinado. Y Jesús el Señor venía, hermano, entrando a esta ciudad de Jerusalén como el rey. Pero no el rey humano que la sociedad esperaba. No ese rey que el hombre esperaba. No, era Jesús el Señor, que venía, hermano, para reinar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en su corazón, en mi corazón,
en nuestros corazones. Y todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador, mi querido hermano, lo está aceptando como el Rey de su vida. Hoy quiero que meditemos, hermano, en la importancia que tiene la obediencia. ¿Por qué Jesús fue a Jerusalén, hermano? ¿Y por qué entró, como la palabra lo dice? Por obediencia. No sé cuán obediente eres tú, hermano querido. No sé, hermano joven, cuán obediente es usted para su papá y para su mamá. Pero hoy quiero que meditemos, hermano, en relación a la obediencia. ¿Ya? A la obediencia. Jesús obedece al Padre y ingresa a Jerusalén. Tiene que ver con la obediencia de Jesús a la palabra. Cuando nosotros, hermano, nos entregan una orden, nos dan una forma de vivir, nos dan una forma de hacer las cosas. Dice de otra manera, nos dan instrucciones para hacer algo. Si usted quiere que ese algo sea exitoso, hágalo como la instrucción se la dieron. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús, hermano? En el mismo relato que yo acabo de leer, en el versículo 2 y 3, usted ve la instrucción de lo que Jesús le está dando a sus discípulos. Y le dice, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traedla. Y así, hermano, y así alguien os dijere, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Instrucción. La instrucción a sus discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Obedecieron. Obedecieron como Jesús les dijo. Fueron al lugar, trajeron el asna y el pollino, lo sentaron a Jesús sobre ella, y Jesús ingresó a Jerusalén. Cuando nosotros obedecemos las instrucciones, y especialmente las instrucciones del Señor, el éxito está asegurado en nuestra vida. A lo mejor será difícil, hermano. A lo mejor va a ser complicado. Pero si usted sigue las instrucciones que le dio el Señor, su éxito estará asegurado. Por muy difícil que sea lo que usted tenga por delante. La Biblia así lo muestra. Las Escrituras lo están mostrando. San Juan capítulo 2, versículo 7. Encontramos, hermano, allí que en la boda de Canaán de Galilea se había acabado el vino. ¿Y qué le dice el Señor? Llenad las tinajas de agua, llenadlas hasta arriba, y luego que las llene, servir. ¿Y qué es lo que sirvieron? Sirvieron el mejor vino que habían tomado. ¿Por qué? Porque obedecieron las instrucciones de Jesús el Señor. De la misma manera, el ciego de nacimiento, que el Señor hace lodo, le unta sus ojos, y luego le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el ciego fue y se lavó en aquel lugar, y sus ojos fueron abiertos y comenzó a ver. Y entonces la importancia de obedecer al Señor, la importancia de poder oír al Señor las instrucciones que Él nos da y poder cumplirlas tal cual Dios nos está dando la instrucción, no hacerla como nosotros queremos. Yo en mi caminar, hermano de pastor, he oído muchas veces a hermanos que me dicen, bueno, yo soy así, pastor, y así yo sigo al Señor. No, yo tengo que servir al Señor como Dios quiere que yo sirva al Señor.
No, es que a mí no me gusta vestirme de esa manera. Yo me quiero vestir de esta forma. No, hermano. Si Dios te pide que te vistas de una forma, así tú te vistes. No es que a mí me gusta el piercing aquí en la oreja. No sé si alguien tiene un piercing en la oreja. Si lo tiene, no quiero que se lo saque, pero es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ahora, si Dios le dice que se lo saque, sáqueselo. ¿Ya? No, es que me gusta el piercing aquí. No, es como Dios quiere, hermano. Si Jesús, el Señor, siendo Dios, obedeció al Padre y fue a Jerusalén, sabiendo que iba a morir. Pues si usted sabe que va a morir, usted va para el lugar y se arranca. O nos arrancamos, me incorporo. Nos arrancamos. Ahora, el mayor manual o el mayor consejo que nosotros podemos tener para el éxito de nuestra vida, hermano querido, está en la Escritura. Aquí están las mejores instrucciones. Esta es la mejor instrucción del éxito de la vida. Si usted quiere ser exitoso en la vida, siga estas instrucciones, este manual. Si usted obedece este manual, le irá bien en la vida. Le irá bien en todo lo que usted haga. Y entonces hará una señal de afecto al Señor. Estará mostrando que está amando al Señor. Porque está siguiendo su instrucción. Está leyendo la palabra. Y al oír la palabra y al obedecer la palabra y a cumplir la palabra, la señal que usted está dando, hermano, es una señal de afecto, de cariño, de amor al Señor Jesús. Estoy llamando a Dios. Y cuando yo estoy llamando a Dios, estoy cumpliendo su instrucción. ¿Por qué yo cumplo la instrucción que me da mi Padre? Porque lo amo. Lo amo. Cuando mi papá me dice tal o cual cosa, no haga esto, hijo mío querido. No lo haga. Y uno lo abraza al hijo y le explica por qué no quiere que lo haga. De la misma manera es el Señor. De la misma forma es el Señor. Y entonces tenemos que entender que si obedecemos al Señor, le estamos dando una señal de amor y de afecto a Jesús. Porque ¿qué lo dice el Señor, hermano? Si me amas, ¿qué más dice? Si me amas, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces la pregunta que yo me hago y que le hago a usted, ¿por qué Jesús entonces ingresa a Jerusalén? ¿Por qué tomó esta forma de ingresar a Jerusalén en un pollino e ir a Jerusalén? Primero, la palabra lo dice, el mismo texto que acabo de leer, para que se cumpla la palabra, para obedecer al Padre. Está escrito en el versículo 4, lo dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta que dijo. Y entonces primero Jesús entra a Jerusalén, hermano querido, para cumplir la palabra de Dios. Y cumplir la palabra de Dios tiene que ver con la obediencia. Obediencia al Padre, obediencia a la palabra. Y segundo, por hacer la voluntad de su papá, por hacer la voluntad del Padre. Y entonces, hijo querido, usted, hermano joven, cuando el papá le da una instrucción, obedezca la instrucción de su Padre, haga la voluntad, y entonces estará demostrando que le ama, más que una palabra, que cuando está de cumpleaños lo abraza y le dice: papito, te quiero. Más que aquello, cumpla la voluntad. Seamos obedientes. Y así, hermano querido, Jesús nos libre de la muerte. Porque usted y yo teníamos que morir. Porque el pago del pecado, dice la palabra, es la muerte. Y Jesús ingresó
a Jerusalén, sentado en este pollino, para cumplir la palabra, para hacer la voluntad del Padre y para liberarnos de la muerte eterna. No hay muerte, hermano querido, en nosotros. Y por eso es que los cristianos, cuando alguien, hermano, ha partido, creemos que duerme y que resucitará en el día postero, cuando la trompeta del Señor pueda sonar. Y por eso es que creemos eso, porque Jesús, el sustituto, fue a la cruz en aquel lugar y entró a Jerusalén para ir a la cruz, para cumplir la voluntad de su papá. Jesús sabía que en Jerusalén iba a ser crucificado. Lo sabía, hermano. No escapó, sino que fue al lugar. Y fue con amor. Fue porque le ama, porque nos ama, porque ama la creación. Amaba la creación de su Padre. Y porque le ama a usted, mi hermano querido, hasta ahora le sigue amando. A pesar de sus pecados, a pesar de los míos, a pesar de mi debilidad, de mi flaqueza, a pesar de mis tropiezos, a pesar de todas las cosas que yo pueda tener, el amor de Dios está presente siempre. Y cuando ingresó a Jerusalén, ingresa, hermano, pensando en usted, pensando en mí, en la humanidad. Y mientras todos levantaban sus palmeras, sus ramas y tiraban sus mantos en aquel lugar, iba pensando en ellos mismos. Y sabía que tenía que morir por ello. El libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 7, dice la palabra. Isaías 53, versículo 7. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así fue el Señor, hermano. Y de la misma manera ingresó a Jerusalén, en silencio. ¿Quiénes eran los que vociferaban la voz? Hosana, Hosana, bendito el que viene. El pueblo. Los mismos que después gritaron: crucifícale, crucifíquele. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios, hermano, porque su amor sigue estando presente hoy aquí en medio de nosotros. ¿Ya? El angustiado, dice, el afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo no voy a amarlo? ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no podré amar a Cristo mi Señor? Ahora, nosotros, hermanos, los humanos, usted y yo, siempre privilegiamos lo nuestro, lo humano, y nos olvidamos de lo espiritual. En cambio, Jesús el Señor, no, Jesús el Señor, hermano, siempre está mirando, aparte de mirarnos a nosotros humanamente, también lo ve espiritualmente. Y por eso es que Él cumple la palabra. Y de esa es la manera, por eso el Señor va y cumple la palabra, hermano. Mateo 16, versículo 21. Les anuncia su muerte. Y les habla, y Él sabía que iba a morir. Del 21 al 24, anuncia su muerte. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Él lo sabía, lo tenía claro. Entonces Pedro, y aquí es cuando se demuestra un poco, hermano, lo que nosotros somos, más humano, más carnal. Y dice: entonces Pedro, tomándolo aparte,
comenzó a reconvenirle o a decirle: maestro, ¿por qué? No vayas, no hagas eso. Diciéndole: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor, porque él es más espiritual, hermano, lo toma con cariño y le dice: apártate de mí, Satanás. Satanás, que me estás impidiendo cumplir lo que mi papá me envió a hacer. Me estás impidiendo cumplir la palabra. Estás haciendo que la palabra no se cumpla. Yo tengo que cumplirla. Tengo que obedecer. Y cuando uno es obediente, hermano querido, que es lo que Dios nos pide cada día, cuando entregó su vida por usted y por mí, estamos cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que usted sea, lo que Dios espera que nosotros seamos. Mire, el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora pues, wesleyano de La Pintana, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos tus caminos y que le ames, aleluya, y que le ames y que le sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que los guarde. Y entonces lo que Dios espera de nosotros, hermano, así como Él cumplió la palabra para entrar a Jerusalén e ir a morir a aquel lugar, lo que Dios está esperando de nosotros, que lo amemos, que temamos a Dios. Primero, tenga temor del Señor. Tenga temor del Señor. 2, ande en sus caminos. Ande en sus caminos. Sus caminos son rectos, a veces son angostos. Sus caminos son santos, sus caminos son justos, a veces un poco más altos que los nuestros, a veces un poco más difícil, pero son correctos. Son los caminos justos que usted y yo necesitamos caminar. Y que le ame y que le sirva. Son las cosas que Dios le pide a usted, hermano. Entregar su vida para que le sirva al Señor. Para que usted entienda que Dios le está pidiendo algo importante, mi querido hermano. Y usted tiene que declararlo y estar atento a la voz de Dios. Como dice el capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 1. Si oyeres atentamente la voz de Jehová. Mire qué importante esto, hermano. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Él nos entrega todos los días. Y cuando yo hago eso, vendrán sobre mí todas estas bendiciones. Aleluya. Vendrán sobre mí todas estas bendiciones. ¿Cuáles bendiciones, hermano? Si oyeres a Jehová, serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, serán benditos tus hijos, será bendito todo lo que siembres, será bendito tu trabajo, tus manos, lo que estés haciendo con tus manos va a ser bendecido, hermano. Pero para eso tengo que oír bien al Señor, tengo que ser obediente a Dios, como Dios obedeció a su Padre. Así que en esta mañana yo quiero dejarte, mi querido hermano, la reflexión en tu corazón. Sea obediente a Jehová. Primero, sea obediente a Jehová. Viva en bendición de lo que viene del Señor, pero escuche su voz. Ya, escuche la voz del Señor. No tenga, aquí los profesores entienden más que yo, no tenga déficit, ¿se dice? Déficit atencional, déficit atencional.
¿Ya? Eso es cuando nos ponen atención, ¿sí? No tenga déficit atencional espiritual, ¿ya? Ponga atención y escuche bien lo que Dios tiene para usted todos los días. Amén. Así que el Señor nos bendiga esta mañana. Sea obediente, ¿ya? Como Jesús fue obediente al Padre y ingresó a Jerusalén cumpliendo la palabra, ¿ya? Obedezca al Señor, esté atento. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, todas estas cosas, la bendición te alcanzará. Así que el Señor nos bendiga esta mañana, Dios bendiga esta palabra y sea el Señor bendecido por sobre todas las cosas y usted aprenda a ser obediente.